Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de mecánica de fluidos. Hoy vamos a hacer otro ejercicio de pérdidas de carga y el enunciado dice lo siguiente. En una instalación como la de la figura se tiene un tanque presurizado de base circular y simetría axial, el cual contiene agua. Está conectado mediante una válvula a un conducto circular de acero con una rugosidad de 0,046 milímetros y un diámetro de 2 centímetros. Suponiendo que la válvula está completamente cerrada y que por tanto no hay flujo en el conducto, calcular la fuerza de presión sobre el fondo del tanque. Es decir, en el apartado A vamos a ignorar que hay un conducto, es decir, hay una válvula al inicio del conducto, está cerrada. Por tanto, no hay flujo por aquí y como si solo tuviésemos el depósito. Y para el apartado B y C suponemos que la válvula está abierta, por tanto hay flujo por el conducto y que su coeficiente de pérdidas singulares es K sub S, que es 5. Considerando que el flujo es estacionario, determinar en el apartado B el caudal en el conducto si el manómetro en 2 marca lo mismo que el manómetro 1. Y luego en el apartado C se nos pide obtener la medida del tercer manómetro, que este manómetro está a una cota de 55 metros por debajo de la base del depósito, es decir, desde la base del depósito hasta P3, es decir, la altura que hay hasta donde corresponda con el manómetro 3 son de 55 metros, de 55 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, el apartado A, que nos piden la fuerza de presión sobre el fondo del tanque. Por tanto, ¿cuál es la presión que tenemos abajo? La presión abajo, es decir, es la presión correspondiente por todo el fluido que tenemos encima, es decir, ρ, que es la densidad, por la gravedad, por la altura, es decir, tenemos por todo este fluido que tenemos, por esta altura h de fluido, tenemos esta presión. Pero aparte de esa presión, tenemos una presión sub cero. Por tanto, la presión total es la presión que tenemos por tener este fluido aquí, es decir, ρgh, más la presión correspondiente que tenemos aquí o que nos marca el manómetro 0, más P sub 0. Por tanto, se nos pide la fuerza de presión sobre el fondo del tanque. Aquí conocemos la presión total. Por tanto, recordamos que presión es fuerza entre área. Por tanto, la fuerza es presión por el área. Por tanto, para este caso, la fuerza es presión por el área, que simplemente sería el área por ρgh. Y para la presión total, la fuerza es toda la presión que hay, es decir, ρgh más P sub 0 por el área. Y simplemente el área es pi por R2 al cuadrado, es decir, estamos considerando el radio de abajo del depósito, que es R2. Y simplemente habíamos dicho que es circular, pues calculamos el área, multiplicamos por la presión y ya tenemos la fuerza en el fondo del tanque, que es lo que nos pide el apartado A. Vamos con el apartado B, que nos piden cuál es el caudal en el conducto si el manómetro 2 marca lo mismo que el manómetro 1 y sabemos que el coeficiente de pérdidas singulares en la válvula es K sub S, que vale 5, es decir, se ha abierto la válvula, por tanto fluye por el conducto agua o el fluido que tengamos aquí y nos dicen cuál ha de ser el caudal, es decir, la velocidad, el caudal es velocidad por área, cuál es el caudal que circula por esta tubería, por este conducto, si la presión en el manómetro 1 es igual a la presión en el manómetro 2. Por tanto, aplicamos la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. Por tanto, la presión en 1 entre gamma, recordamos que gamma no es más que ρ, es decir, la densidad por la gravedad.
¿vale? Eso es lo que vale gamma. Más el potencial en 1, más la velocidad en 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ha de ser, esto es la ecuación de Bernoulli aplicada en el punto 1 o en el manómetro 1 y ahora la aplicamos en el punto 2, que es el segundo manómetro. Presión 2 entre gamma más el potencial en 2 más la velocidad en 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la pérdida de presión, más las pérdidas que hay de 1 a 2. ¿Qué sabemos aquí? Que la presión 1 es igual a la presión 2, es lo que nos dice el enunciado, es decir, nos dice calcula el caudal si el manómetro 1 y el 2 marcan lo mismo. Si marcan lo mismo, las dos presiones han de ser iguales. Y aparte, la otra cosa que sabemos es que el caudal es constante. Y como recordaréis de la ecuación de continuidad, el caudal es área por velocidad. A1 por V1 es igual a A2 por V2. Es decir, el caudal es constante. Si el caudal es constante y el área es igual, es decir, si el área 1 es igual al área 2, es decir, el ancho de la tubería no cambia entre el manómetro 1 y el manómetro 2, área 1 es igual al área 2, por tanto la velocidad 1 ha de ser igual a la velocidad 2. Por tanto, nos podemos cargar la presión 1 y la presión 2, bueno, más que nada se anulan entre sí porque valen lo mismo, y sabemos que al ser un caudal constante, por continuidad, las velocidades 1 y 2 han de ser iguales, por tanto, esto y esto se simplifica. De tal forma que nos queda que Z1 menos Z2 es las pérdidas de carga. Es decir, las pérdidas de carga corresponde con la diferencia de alturas que hay entre el manómetro 1 y el manómetro 2. ¿Y cuánto vale Z1 menos Z2? Pues Z1 menos Z2, vamos a ver la figura para ver qué distancia hay. Vemos que de aquí a aquí hay 50 metros, pero queremos saber la altura esta. Por tanto, si sabemos que esto tiene 30 grados y que esto mide 50 metros, vamos a aplicar trigonometría, que básicamente es los 50 metros que tenemos por el seno de 30. Y de tal forma que obtenemos la altura que hay así entre los dos manómetros. Es decir, si tenemos el manómetro 1, P1 y P2, pues los 50 metros por el seno de 30 nos da la diferencia de cotas, la diferencia de alturas entre los manómetros. Por tanto, esto vale 25 metros, que corresponde con la pérdida de carga que hay del manómetro 1 al manómetro 2. Por tanto, si sabemos que las pérdidas de carga corresponden con 25 metros, vamos a ver si obtenemos a partir de las pérdidas de carga el caudal, que es lo que se nos pide. Sabemos que las pérdidas de carga tienen dos partes, las pérdidas de carga lineales más las pérdidas de carga singulares. Por tanto, la parte correspondiente con las pérdidas de carga lineales es F por L entre D por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad más las pérdidas singulares, que es K sub S, es decir, en este caso debido a la válvula o codos o lo que sea, pero en este caso únicamente debido a la válvula que tenemos, por V al cuadrado entre 2G. Es decir, estas son las pérdidas de carga lineales y estas son las pérdidas de carga singulares. Si hubiese codos o demás, aquí aparecería K1, K codo 1, K codo 2 y demás. Pero como solo hay una válvula, únicamente tenemos una K que corresponde con la válvula. Por tanto, esto es F, que es el coeficiente de fricción, por la longitud de la tubería entre el diámetro, por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más el coeficiente de pérdidas singulares, que en este caso es el de la válvula, que vale 5, por V al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Como lo que queremos obtener es el caudal, vamos a cambiar la expresión que tenemos en función de la velocidad, lo vamos a poner en función del caudal, porque recordamos que es lo que se nos está pidiendo en este ejercicio. Por tanto, si ponemos esta expresión en función del caudal y no de las velocidades, nos queda que es 8
entre pi al cuadrado g por el diámetro a la cuarta por f por L entre D más K sub S por el caudal al cuadrado, que es lo que se nos está pidiendo. Entonces, y ahora sustituimos lo que vale cada término. Por tanto, 8 entre pi al cuadrado por 9,81 metros entre segundo al cuadrado por el diámetro, que vale 2 por 10 a la menos 2 metros elevado a la cuarta, por el coeficiente de fricción, que valdrá lo que tenga que valer, por 50 metros, entre 2 por 10 a la menos 2 metros. Esto es la longitud, esto es el diámetro, más el coeficiente de pérdidas singulares de la válvula, que es un 5. Y todo esto por el caudal al cuadrado. Y esto sabemos que vale los 25 metros, porque esto es la pérdida de carga, vale 25 metros. Y lo que desconocemos es la F y el caudal. Por tanto, ¿cómo se resuelve esto aplicando métodos iterativos? Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de aquí el caudal, que nos va a quedar en función del coeficiente de fricción, y a partir de ahí aplicaremos un método iterativo dándole valores a la F, es decir, al coeficiente de fricción. Por tanto, despejamos el caudal, que nos queda una expresión un poco fea, la verdad. Despejando aquí el caudal nos queda la raíz cuadrada de 25 entre 51694,8145 por 5 más 2500 por F. Entonces, lo que se nos pide es el caudal, pero nos depende de F. Entonces, ¿nos dan F? No. ¿Lo podemos calcular? Sí. ¿Cómo? Aplicando métodos iterativos. Por tanto, ¿cómo se calcula la F? Lo que vamos a hacer es suponer un valor inicial de la F, que va a ser 1, calcularemos el caudal, calcularemos el número de Reynolds e iremos al diagrama de Moody. Y a partir de ahí veremos que F nos corresponde para ese caso. De tal forma que haremos eso hasta que lleguemos a un valor de F que prácticamente no cambie, que será el coeficiente de fricción para nuestro caso. Entonces, tenemos el coeficiente de fricción, el caudal en metros cúbicos segundo, el número de Reynolds y la F nueva o la mayorada, como queréis llamarlo. Por tanto, para resolver esto, lo que vamos a suponer es un valor inicial de F, que es un valor inicial de 1. Con este valor inicial de F podemos sustituir aquí el valor de 1, calcular el caudal, y nos queda un caudal en metros cúbicos segundo de 1,3894 por 10 a la menos 4. A partir de aquí podemos calcular el número de Reynolds, que recordamos que el número de Reynolds es la densidad por la velocidad por la longitud característica, que en este caso es el diámetro, entre la viscosidad. Si lo dejamos en función del caudal, que es lo que conocemos, es igual a 4 veces el caudal entre 10 a la menos 6 pi por el diámetro. Por tanto, sustituimos aquí el valor del caudal, es decir, el 1,38 por 10 a la menos 4, calculamos el número de Reynolds y nos queda que es 8,8 por 10 a la 3. Y ahora, con este valor del número de Reynolds, calculamos la rugosidad relativa y podemos ir al diagrama de Moody. Por tanto, recordamos que el espesor nos decía el enunciado que es 0,046 milímetros. Por tanto, la rugosidad relativa, que es el espesor entre el diámetro, es de 0,0023. Por tanto, cogemos este valor y el número de Reynolds que nos salía para este caso, vamos al diagrama de Moody y obtenemos la F, de tal forma que en este caso nos queda que la F es de 0,034 del diagrama Moody. Entonces, habíamos supuesto que la F inicial era un 1.
hemos obtenido mediante el diagrama de Moody que es un 0,034. Por tanto, nuestra suposición de que era un 1 se aleja bastante. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Tomar como nuevo valor válido el 0,034 y recalculamos todo. Con este nuevo 0,034 recalculamos el caudal, que nos queda que es 7,3 por 10 a la menos 4. Con este nuevo caudal recalculamos el número de Reynolds, que nos queda que es 4,66 por 10 a la 4. Volvemos a ir con este número de Reynolds y esta rugosidad relativa al diagrama de Moody y nos queda que la F es de 0,027. Entonces 0,034 respecto a 0,027 y es más o menos un valor que se asemeja bastante. Recalculamos de todas formas con este nuevo valor que es 0,027. Por tanto, recalculamos el caudal, es decir, metemos aquí la F de 0,027. Nos queda que el caudal es de 8,16 por 10 a la menos 4 metros cúbicos segundo. Recalculamos con el caudal el número de Reynolds, que es 5,2 por 10 a la 4. Con el número de Reynolds, la rugosidad relativa, volvemos a ir al diagrama de Moody y nos queda que la F es de 0,0269. Por tanto, ya prácticamente no cambia la F. 0,027, 0,0269, pues tal. Recalculamos con 0,0269, recalculamos el caudal y nos queda que es 8,18 por 10 a la menos 4. Por tanto, podemos tomar como solución este 8,18, o puesto que hemos visto que en la iteración anterior, es decir, en esta podríamos haber parado, pues el resultado es 8,16 por 10 a la menos 4, 8,18 por 10 a la menos 4 de metros cúbicos segundo como caudal. Entonces, sea lo que queráis elegir, yo en mi caso he elegido como solución este caudal, es decir, el caudal es 8,18 por 10 a la menos 4 metros cúbicos segundo. Que este es el caudal para el cual se cumple que la pérdida de carga corresponde a los 25 metros que hemos deducido del enunciado. Vamos con el apartado C, que nos piden obtener la presión del manómetro en P3, es decir, del tercer manómetro, que está a 55 metros por debajo de la base del depósito. Es decir, que está a 55 metros por debajo de la base del depósito, simplemente quiere decir que el manómetro hasta la base del depósito, aquí, es decir, hay 55 metros. A eso se refiere. Entonces, tenemos que obtener P3. Pues aplicamos la ecuación de Bernoulli entre la entrada y el punto 3. Por tanto, aplicamos la ecuación de Bernoulli en la entrada, que es la presión a la entrada, entre gamma más el potencial a la entrada, más la velocidad a la entrada al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Por cierto, estamos considerando como entrada el depósito, o sea, el punto superior del depósito. Por tanto, el depósito, al ser un depósito grande, la velocidad a la entrada es nula, o la velocidad del depósito es nula. Esto ha de ser igual a la ecuación de Bernoulli aplicada en el punto 3, que es P3 entre gamma más Z3 más la velocidad en 3 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más las pérdidas de carga que hay entre la entrada y el punto 3. Por tanto, ¿cuál es la presión a la entrada? Pues la presión la presión 0 entre gamma más H más 55. Es decir, este H más 55 es la diferencia entre el potencial a la entrada y el potencial que hay en 3, es decir, toda la distancia que hay entre el depósito, entre la entrada del depósito y P sub 3. Recordamos que estamos considerando como presión inicial o presión de entrada aquí, antes de que tengamos toda la columna de agua. Por tanto, la presión es P sub 0 y luego la altura que hay hasta aquí es la altura H del depósito más los 55 metros. Por tanto, la diferencia de cotas nos queda que es H más 55. Que esto ha de ser igual a la presión en 3 entre gamma más la pérdida de carga de la entrada a 3, que sabemos que la pérdida de carga corresponde con los 55 metros,
más la velocidad en 3 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Conocemos la velocidad? Sí, porque conocemos el caudal. Por tanto, la velocidad 3 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, puesto en función del caudal que ya hemos calculado, es 8 veces el caudal al cuadrado entre pi al cuadrado por la gravedad por el diámetro a la cuarta, que nos queda que esto es 0,3455. Por tanto, simplemente tenemos que obtener la presión en 3 y conocemos ya casi todo. La presión en 3 entre gamma, es igual a la presión sub 0 entre gamma más h menos lo que vale la velocidad 3 al cuadrado entre 2g, que es menos 0,3455. Por tanto, de aquí despejamos lo que vale P3, que es P sub 0, o sea, pasamos multiplicando el gamma. Por tanto, P sub 0 por gamma entre gamma, el gamma se va, más h por gamma menos 0,3455 por gamma. Y con esto hemos calculado lo que vale la presión en el manómetro 3. Y con esto hemos terminado el ejercicio. ¡Hasta luego!